¿Qué pasa además cuando se suma Estados Unidos, financiando, aupando, apoyando? Plan Colombia, la síntesis perfecta. Veamos. Hay un fracaso de ese proceso desde el punto de vista de los gringos, de la agenda antinarcóticos. Y hay un tremendo fracaso humano, porque bueno, eso ha sido una tragedia para los campesinos cocaleros, una tragedia para esas zonas, una tragedia para el medio ambiente. Bueno, muchas gracias. Yo creo que un foro de esta naturaleza tan supremamente importante, quiero proponerle a Telesur, aquí en vivo y en directo, que lo repitamos en Colombia. Nosotros tenemos capacidad de ayudarlo a organizar. Y que lo repliquemos en Colombia, además porque creo que Colombia, como lo hemos dicho en distintas intervenciones en el día de hoy, ha sido el conejillo de Indias también y la cabeza de playa para lo que han sido los planes de expansión del gobierno norteamericano. Yo tuve la oportunidad en su momento de ir a los Estados Unidos a oponerme al Plan Colombia. Recuerdo muy bien que al regreso de los Estados Unidos, yo estuve en el Congreso, me reuní con congresistas, me reuní inclusive con militares, para expresarles, yo diría que de manera muy inocente de mi parte, una cosa que ya estaba decidida, que estaba tomada y que tenía obviamente también fuertes intereses en que se implementara la política, porque tenía también que ver con que ya Chávez estaba aquí como una figura política importante y empezaba a desestabilizar los planes que ellos tenían. Y es muy importante contarles a ustedes que cuando se firmó el Plan Colombia, en Colombia no se conocía. No lo conocía ni el ministro de Defensa, no lo conocía el Congreso de la República, no lo conocía el Director Nacional de Planeación. Y el hoy presidente Pastrana, que fue el que rubricó y el que abrió las puertas de par en par para la implantación de este plan, tenía un ministro de Defensa, Jaime Ruiz, que le decían el superministro, de una inteligencia inusual. Fue mediodía a Estados Unidos y en mediodía elaboró el plan, con el apoyo del hoy presidente del Banco Mundial, el doctor Moreno. Y ellos inclusive se sintieron cogidos porque el Congreso hizo un debate y no había sino una sola versión y en inglés. Nadie conocía, no había ni siquiera versión en español. Lo cierto del caso es que en esa época que yo fui presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, yo tuve la oportunidad de recorrer el país. Tuve la oportunidad de darme cuenta las graves violaciones a los derechos humanos. Coincide la presidencia de Pastrana con la gobernación de Álvaro Uribe Vélez. Y tal vez yo creo que en eso fue que el profesor Carlos tuvo oportunidad de estar en Colombia, porque fue el primer desplazamiento más horrendo que hubo en el país y que se conozca, yo creo que en América, de el Chocó, del Atrato Medio, hacia la región de Urabá. Los cuadros eran absolutamente dantescos, terroríficos. El estadio de fútbol de Urabá, de Turbo, repleto de gente aterrorizada, horrorizada. Los niños sentían una moto y pensaban que era un bombardeo, se metían debajo de las sillas, se metían debajo de las faldas de las mamás. Yo creo que yo no he visto cuadro más dantesco que el que me tocó ver a mí en esa época del gobierno de Pastrana y de la gobernación de Álvaro Uribe Vélez. Luego Pastrana pasa a ser embajador del gobierno de Uribe ante el gobierno de los Estados Unidos. En esa época, en ese desplazamiento, tuvo que ver una razón poderosísima. Esa región de donde desplazaron a los chocuanos, a los negros, con unas prácticas, las amenazas con bombas a la gente, es una región muy rica. Es una región de una inmensa biodiversidad y es una región además donde hay muchísimo oro, muchísima plata. Es una región que arranca desde una cuerda acupífera abajo en Chile, desde la Patagonia, termina en esa región donde los intereses de las multinacionales y sobre todo de los que hoy hablan a cielo abierto de la explotación de la minería a cielo abierto, y donde además arrasaron a los campesinos, arrasaron a los negros. Creo que aquí vale la pena notar una cosa. Ahorita cuando el vicepresidente cogió la Constitución de Colombia, yo me acordé de lo siguiente. El vicepresidente Arreaza cogió la Constitución de Venezuela, yo me acordé de que en el año de 1991, luego del proceso de paz con el M-19, se aprueba una nueva Constitución en el país.
Y me acordaba por lo siguiente, para mí fue muy frustrante que después de esa constitución que nosotros creíamos que era una constitución incluyente, que era una constitución además donde se reconocía un país multiétnico, pluricultural. Lo cierto del caso es que durante esa época, vicepresidente, creo que ocurrieron los crímenes más atroces de los que nosotros hayamos podido conocer en el país. ¿Y qué pasó? Los neoliberales en el gobierno y en el Congreso iniciaron toda una contrarreforma para además entregar los recursos naturales. Bueno, ¿qué explicación tiene? Que después de una constitución como la del 91 se implante el Plan Colombia, con el argumento de la lucha contra el narcotráfico y de la lucha contra el comunismo y contra la guerrilla. Permítanos allí un paréntesis, porque mientras habla de esto y nos cita como víctimas a las mujeres, cuando llegaron los militares justamente dentro de ese marco, dentro de ese Plan Colombia, así violaron a mujeres colombianas. Vamos a repasar esa parte de la vulneración a los derechos humanos de esas féminas colombianas. Usted es el señor que sacó acá hace 8 días a una niña, la cogió, la endrogó y la llevó y la violó en la Fuerza Aérea de Melgar, ¿cierto que sí? Me dijo, oh, no, yo no, ella tiene 12 años y yo soy la mamá. Me dijo, ¿sí? Entonces, este señor César Ruiz le dijo a él en inglés que yo era la mamá y que ella tenía 12 años. Hola, yo soy Albeiro Carona Borja, pertenecía al 58 de la FARC. Actualmente pertenecí durante 9 años en la guerrilla. A mi esposa le pagaron una plata para que dijeran eso en televisión. Y yo todavía en esos momentos estaba activa la guerrilla. Mi nombre es Vida Alejandra, estoy acá para desmentir lo de la película Contravía, que fue grabada por el señor Morris. Quiero aclarar que lo que dije en esa película fue porque fui presionada, me pagaron para que yo hablara todo lo que hablé. Gracias a Dios, quiero decir que mi marido fue guerrillero. Ya se movilizó, estamos viviendo muy felices, tenemos las comunidades adecuadas. Mi hijo, gracias a Dios, puede asistir a una guardería, estoy estudiando. Pero a mí hay una cosa que me preocupa enormemente y yo quisiera realmente que pudiéramos replicar este evento en Colombia, porque fueron, Jorge, los hornos crematorios, los lagos de cocodrilos, la manera como le abrían el vientre a las mujeres que estaban en embarazo y les sacaban los niños, como les sacaban la lengua, como les abrían el pecho, unas cosas tan absolutamente horribles, y todos estos hechos ocurrieron a la luz de una nueva constitución y en un gobierno que implanta el Plan Colombia. Entonces, lo que a uno nos sorprende es que tengan además el descaro de señalar a un país como Venezuela, que lo tengo que decir claramente, es mucho lo que el pueblo colombiano le debe a este país. Y es mucho lo que nosotros tenemos que agradecerle a este país, porque este país ha garantizado la posibilidad de que 5 millones de colombianos que no se vinieron de turismo aquí a visitar ni las cataratas, ni a ver si se iban un rato para la playa, se tuvieron que venir de aquí, sacados por la violencia, por la guerra, por la pobreza, por la miseria. Y fuera de eso, este gobierno, el gobierno de este país hermano, posibilitó lo que hoy nosotros tenemos en La Habana. ¿Con qué cara, con qué derecho nosotros venimos aquí a hablar de que se violan los derechos humanos cuando ellos han sido realmente los promotores de la guerra más cruenta que ha vivido Colombia en los últimos años? Y con un agravante más, exportando paramilitarismo para desestabilizar a la región. Pregúntenle a los paraguayos, quién mandó un grupo élite a preparar a un grupo de oficiales militares y de policía en Paraguay, que luego asesinan a los campesinos que estaban peleando por sus derechos y que luego de eso es el derrocamiento o el golpe de Estado al presidente Lugo en su momento.
Pregunten quién estuvo en Honduras. Pero acontece que quienes vienen a hablar aquí de derechos humanos están en contra del proceso de paz en Colombia. Que nos hablen claro cuáles son los intereses que están defendiendo, a quiénes están representando, cuál es la guerra de nueva generación que quieren implantar en la región. Yo me pregunto, ¿hubo alguna voz de rechazo a lo que ocurrió en el Ecuador cuando bombardearon y mataron gente inocente? Ninguna, ninguna. En Colombia hay una crisis carcelaria de unas proporciones espantosas, un hacinamiento nunca visto. Y yo no veo que abren la boca para decir absolutamente nada de eso, sino todo lo contrario, para torpedear. Pero lo que es más grave, yo quiero reiterarles esto aquí. Yo creo que en el gobierno del señor Uribe Vélez y en el gobierno de Pastrana, 12 años, no había habido una crisis humanitaria de proporciones tan inimaginables como las que se dieron en esa época.